Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Soy Sidmary Fleming en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. Hoy vamos a comenzar de inmediato presentando a nuestros compañeros. Alex Delgado, buenas noches, Alex. Buenas noches, Sid, a los compañeros panelistas y el público. Denise Pérez y Guillermo San Antonio Hacha, buenas noches y bienvenidos a ambos. Buenas noches, Sidmary, buenas noches a todo el pueblo de Puerto Rico. Buenas noches, saludos a todos, un placer. Fíjate, uno de los primeros temas que vamos a tocar hoy y es realmente, yo te diría hasta cierto punto frustrante porque vemos tantos y tantos casos que a lo mejor pues uno tiene el entusiasmo de que mira, finalmente erradicaron un caso, lo van a llevar al tribunal, pero de repente vemos que se caen los casos, o no hay evidencia suficiente, etcétera. Este es el caso del que vamos a hablar hoy, que es el de Bubu, que está vinculado al asunto de la matanza en Cataño. Pero antes de entrar específicamente en este detalle, quiero traer otros casos que realmente han pasado recientemente y es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Recientemente, tan reciente como hoy, el caso de los individuos, porque no le puedo decir padres, acusados por el asesinato de la bebita April Ortiz, que tenían hoy una vista en el tribunal. Esa vista fue pospuesta porque hasta ayer y hoy finalmente los padres o los individuos estos tuvieron finalmente, se les asignaron unos abogados. Así que la vista es pospuesta. Entonces, en el caso de Yabucoa, ese caso de Yabucoa lo vimos hace, yo creo que ni un mes atrás. En el caso de Yabucoa, que vimos el caso que la mujer sale libre por habeas corpus, es Carmentita Flores Rivera, a pesar de que hay, pues, nuevamente 6 meses y no hubo movimiento. Y entonces hoy es el caso de Edwin Edgardo Rivera Bubu, que es el que está vinculado con la masacre de Cataño. Todo esto es bien frustrante, realmente. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero es sumamente frustrante. Y tenemos aquí a el panel legal de hoy que vamos a hablar, el licenciado Osvaldo Carlos, bienvenido. Buenas noches a todos. Y la licenciada María Domínguez, bienvenida. Ambos son fiscales. Un placer estar Tenemos aquí de invitada a la directora del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias del Departamento de Justicia, la fiscal Gretchen Pérez. Gracias por estar con nosotros. Bueno. ¿Me puede explicar por qué es que no procede este caso? ¿Por qué le desestiman los cargos a esta persona que supuestamente era el que estaba vinculado a esa masacre en Cataño? Ok. Es diferente el desestimar de un habeas corpus. Un habeas corpus es que la persona sale porque en 6 meses no se ha celebrado el juicio y sí, tiene derecho a estar bajo fianza. Este caso se desestimó porque desde que la persona, dependiendo si es que está confinada o si la persona está en la libre comunidad, hay 60 días si está en la libre comunidad, hay 30 si está confinada. En este caso él estaba confinado. Tú tienes 30 días para ver la vista preliminar. La vista preliminar, cuando se radica, que fue la fiscal Mónica Pérez Díaz, estaba preparada, declaración jurada, está el testigo, está toda la prueba. ¿Qué pasa? Se pasa a regla 6, tanto es así que se pasa a regla 6, pero cuando llegamos a BP... Pero no me hable de regla 6 porque yo creo que los televidentes no están entendiendo. La primera etapa. ¿Qué pasó hoy que no procedió? La primera etapa fue la de arresto y se arrestó. Se pasó ante un juez. Y en el día de la vista preliminar, que es antes del juicio, el testigo principal de nosotros no viene. Se retracta, se esconde, se ha tratado de dar con él, se ha comunicado con él y no quiere venir. Pero entonces ustedes no tienen ningún mecanismo para poder forzarlo a que él esté ahí, o si no viene a radicarle cargo porque es el testigo principal. ¿Qué mecanismos hay? Existen varias alternativas, pero obviamente la primera no es a un testigo no radicarle. Sí podemos hacer, esas son las gestiones que ahora mismo se están ocultando de cómo se va a hacer, de traer a la persona obligada. Una persona que va obligada, ya tenemos también una situación que tienen que estar conscientes. De hostilidad. Es lo que llamamos un testigo hostil. Claro. Posiblemente se puede hasta retractar y decir eso no fue lo que dije o me malinterpretaron. Okay. Estamos intentando, este caso se podría volver a resometer. Por eso nosotros le pedimos todos los días la ayuda a los ciudadanos de que nosotros necesitamos de la gente que presencia delitos para ver los casos. En este caso, la persona es el testigo que identifica al acusado. Pero cuando él hizo el testimonio, eso se graba, eso se hace una declaración jurada. Sí, eso no entra en vista preliminar. Pero hay tenemos que poner a la persona a disposición y traerla. Entonces ya hay certeza de que él no quiere declarar. Bueno, él les hizo saber que él no quiere declarar. Eso es así, hasta con un abogado. Pero yo quiero que pongamos un poco en contexto esto, porque no estamos hablando de cualquier testigo. Estamos hablando del padre del niño asesinado. Ok, quiero que entiendan algo. El caso que se radicó es porque el testigo había visto, ¿verdad? Las cosas se prueban más allá de duda razonable y no llegó a esa etapa.
El testigo vio a, él se llama Edwin Rivera Pérez, a ese caballero disparando ese día. No es el que hiere al niño, ¿ok? El atentado era hacia esa persona según la investigación. Fiscal, había un cumpleaños, había una actividad. Eso es así. ¿Nadie más vio? Nadie más habla. No es que hayan visto. Deben haber visto. Y este testigo estaba dispuesto a colaborar. Y había colaborado. Eso es así. Imagínate, era el papá del niño. Algo pasó en el camino que ha cambiado de opinión. Eso es así. Y todos sabemos lo que puede ser. La calle. Yo no puedo especular, ¿verdad? Porque mi función es poder probar las cosas, pero ustedes protegen a los testigos. Eso es así, se les ofrece protección. En este caso quiero que entiendan que parte de lo que pasa es que él no ve al tal Bubu como una amenaza porque fue a Bubu a quien le dispararon. Él no ve a Bubu como que le disparó a su hijo. Él dice, eso no va a esclarecer la muerte de mi hijo. Pero entonces, ¿cómo era testigo? Es que no estoy entendiendo cómo era testigo principal si está diciendo porque que ve no las detonaciones, porque una cosa es aparte de otra. Tú puedes ver que yo cometo un delito aquí y disparé al aire. Y sin embargo, sin Marí, va y mata a alguien. Ahora entiendo. Tú viste que yo disparé. Tengo dos preguntas. En este caso, esta persona, Edwin Edgardo Rivera, no fue que disparó directamente. Supuestamente a él era uno de los que los gatilleros venían a dispararle a él. Exactamente, lo que llaman en la calle que escuchan que es una tarjeta. Y a él solamente se le arresta por una violación a la ley de armas. Lo primero que teníamos obviamente era la violación a la ley de armas porque él cometió ese delito en ese día y teníamos el testigo y el testigo vino, declaró. Pero es que me parece que se hizo parecer en ese momento que estaban arrestando a una persona que era el que había asesinado al niñito de 4 años. Eso nunca fue así. No sé si alguien tuvo esa interpretación, pero siempre se dijo él era la tarjeta. O sea, era la investigación, todos en el mismo. Ese asesinato no se esclareció. Lo que pasó fue que Bubu... Bueno, depende quién... Lo que pasó es que Bubu es una persona que estaba siendo buscada ya por la policía y por las autoridades y aprovecharon para radicarle cargos por tener un arma de fuego y por disparar. El padre dice, testificar contra él no es testificar sobre el esclarecimiento de mi hijo. Eso es en parte, obviamente. Y obviamente el caso de Cataño y el asesinato de este niño no está esclarecido. Ese caso sigue en investigación y no se sabe vinieron a dispararle a Bubu. No se sabe. Hasta el momento se está investigando. Yo no puedo entrar en sospechoso tampoco. Yo no puedo entrar en esa investigación, esa la hace la policía. Ellos nos traen el caso cuando ya tienen la prueba para traernos. Bien. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones que tenemos del abogado de Edwin Edgardo Rivera. Vamos a escucharlo. Estamos en la vista preliminar, hicieron varios señalamientos ya porque el Ministerio Público no estaba preparado, no contaba con la prueba para presentar su prueba. Pasaron 30 días, hice el planteamiento de desestimación conforme a la regla 64N y se tuvo que desestimar porque no tenían la prueba. Ellos anunciaron un testigo y el testigo nunca estuvo. ¿Por qué no llegó ese testigo? Desconocemos las razones. Ellos dicen, lo que puedo leer es que fue citado, nunca compareció, pero ese es el trabajo de ellos, no es el mío. ¿Tienen a la persona equivocada? En efecto. Bueno, agradecemos a la fiscal Gretchen Pérez y ahora continuamos con nuestro panel a una reacción a lo que hemos estado conversando sobre toda esta situación donde pues no apareció el testigo, no se pudo radicar los cargos y la persona está en libertad. Sí, obviamente estamos hablando de un joven que tiene un largo historial, que ha estado ya en varias escenas donde han habido disparos y donde han matado gente. El último que él tuvo antes de este evento fue en la avenida Roosevelt, cuando mataron a una joven que le decían Kirby, no me acuerdo Kirby qué. Pinky Kirby. Pinky Kirby. Que supuestamente era su compañera. Que, claro, y ella también tenía sus problemas legales, pero a él lo fueron a matar allí y se tuvo que refugiar en un restaurante. Y ella la acribillaron en la acera. Ella la acribillaron en la acera. O sea, de esta persona en la que estamos hablando, y la policía, la fiscalía, pues tenía la esperanza de que... Y entiendo que a él era el que iban a buscar allí ese cumpleaños. Porque hubo una comunicación de él por las redes, donde él estaba retando al grupo. Lo anuncia. Y ese grupo pues cogió el reto, llegó hasta allí y se suscita este tiroteo. Y obviamente es una persona que tiene muchísima información, que tenerlo acusado de algo para poder negociar con él, pues es bien importante para las autoridades. ¿Ustedes como fiscales hubiesen presentado un caso así? María Bueno, Domínguez, es que tienes el testigo. Silencio. María Domínguez no lo está en tenían silencio. porque no llegó, no lo habían amarrado. A mí no me gusta opinar cuando yo no tengo el conocimiento y yo no postulo en los tribunales estatales. Yo sí puedo hacer la salvedad
que, como la fiscal señaló, los testigos pueden dar una declaración jurada, pueden dar una affidavit, pero eso no es admisible en un juicio porque tenemos un sistema acusatorio donde tiene el acusado el derecho constitucional de confrontar a los testigos, hacerle un contrainterrogatorio. Por lo tanto, en este sistema es sumamente importante que los testigos tengan confianza en el proceso, ¿verdad? Porque no se puede llevar a cabo estos procesos sin la cooperación de la ciudadanía. O sea, pero un testigo simplemente puede decidir, pues no voy, no voy, no aparezco. ¿Ha pasado? Pero, ¿hay alguna consecuencia? Pues claro. Más allá de que yo entiendo lo de que es un testigo hostil, que si tú obligas a esa persona, pues quizás va a ser un malísimo testigo, pero tiene que tener una consecuencia si tú sabes que lo esclarecería el caso. Eso pasa también en el Tribunal Federal, a nosotros nos pasó cuando yo era fiscal en el caso de Alexis Candelario. En el caso de Jensen también pasó. Un testigo que sencillamente dijo, arréstenme, métanme preso, hagan lo que quieran, pero yo no voy a testificar. Claro, y muchas veces esto ocurre porque son amenazados. O tienen miedo. El sistema de defensa que les ofrece el Estado, de protección, no es de la confianza de las personas. Es vulnerable. Es que un testigo local está mucho más expuesto que un testigo federal, pero no es nada más que por el asunto de la seguridad. Es que tú como testigo local, tú puedes ser que te llamen para una regla 6, después tienes que ir a una vista preliminar y testificar, quizás tienes que ir a una vista preliminar en alzada. Mientras que ese mismo testigo en lo federal solamente testifica en el juicio. Para ustedes, en este caso, a este señor lo cayó la calle. Oh, definitivo. Bueno, él es de la calle y él sabe cuáles son las reglas de la calle. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tocar el tema de lo que ocurrió hoy en el 6º día del juicio contra Félix Verdejo, y estará con nosotros la compañera Melissa Correa, periodista de la Unidad Investigativa de las Noticias. Y ahora pasamos con Kimberly. Precisamente, Sid, Marí, revelan detalles espeluznantes precisamente sobre la autopsia de Keishla Rodríguez. Y miren quién está en pantalla. Melissa Correa nos dice todo sobre el juicio. Además, se reduce la deuda de AEE, pero ¿tendrá el gobierno el dinero para pagarlo o saldrá de tu bolsillo? Y Elizabeth Torres apelará a su destitución, pero otros partidos estarán dispuestos a abrirle las puertas. Usted se entera aquí en Jugando Pelota Dura. De regreso a Jugando Pelota Dura, y como anticipamos, hoy fue el 6º día del juicio de Félix Verdejo. La periodista y compañera Melissa Correa, de la Unidad Investigativa de las Noticias, ha estado cubriendo todo el evento durante el día de hoy, así que queremos que esté con nosotros para que nos dé un resumen de lo que allí ocurrió y qué fue lo más impactante que ocurrió allí hoy, Melissa. Pues mira, Sid Marí, hoy se presentó el testimonio de la patóloga que le practicó la autopsia a Keishla, y durante ese interrogatorio se presentaron las fotos de la autopsia de Keishla, unas fotos impactantes, desgarradoras. La familia estaba viendo esas imágenes, su madre no, pero su papá y sus hermanos estaban. Una de las fotos que más me llamó la atención es ver el cuerpo de Keishla boca arriba, hinchado, descompuesto, irreconocible. Otra de las fotos era, extrajeron el útero, y le estaba la foto del útero encima de una mesa, y luego otra foto del embrión que le sacaron del útero. Todo el mundo viendo eso fue una experiencia bien impactante y bien fuerte. Tú que has cubierto tantos casos a nivel federal, este tipo de prueba tan gráfica, ¿tú lo habías visto antes? Había visto pruebas gráficas, he visto cuerpos desmembrados, pero esta de una criatura, o sea, un embrión, realmente pues fue bien impactante y para pelo. En términos, Osvaldo Carlos y María Domínguez, en términos de ustedes como fiscales, de nuevo, este tipo de prueba, obviamente a quien beneficia es a la víctima, va en contra en este caso de Félix Verdejo, aun cuando no es prueba pericial. Obviamente es bien impactante para los miembros del jurado ver esas fotos, y es prueba que usualmente la defensa objeta vehementemente. En este caso la defensa hizo unos intentos antes del juicio por excluir parte de esa prueba, pero como quiera entró, y obviamente si hay una apelación en su día, es uno de los aspectos que se van a levantar.
Pero ¿se podría levantar eso en una apelación? Sí, siempre, bueno, siempre la defensa va a levantar montones de errores que no existan, o sea, existen precedentes para permitir este tipo de fotos, particularmente cuando son parte del relato, porque un testigo se va a sentar a testificar un día de que cómo la amarraron y las personas que están en el jurado van a ver la foto de cómo la encontraron y cómo eso compara con el testimonio de un testigo. O sea que en ese sentido pues son admisibles. Pero lo que buscan es impactar emocionalmente al jurado, sin duda alguna. Te dirían los fiscales que no, pero sí. Eso. Tengo una pregunta para Melissa. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo, porque gracias. De verdad que aparte de ser una gran periodista, vivir ese relato debe ser horrible. Así que te felicito. Gracias. Te pregunto, como parte de lo que dijo hoy la patóloga forense en sala, se estableció que Keishla estaba viva al momento de que fue echada al agua, y que estando en el agua es que le inyectan la combinación de droga, ¿o no? ¿Cómo fue? Fue antes. Él le da un puño que le fractura el tabique, entonces ella, estando así como confundida, le inyecta fentanilo y otra sustancia más, ahí la amarra, las muñecas, los tobillos, le pone un bloque, le amarra un bloque y la tira al agua. Y ella explica que Keishla estaba respirando mientras estaba cayendo al agua. Estaba viva y desesperada, porque estaba luchando por su vida. No sé si estaba desesperada porque con la droga del fentanilo, pues sí. Melissa, cuando presentaron las fotografías y el jurado escuchaba ese testimonio, ¿cuáles eran los rostros de los jurados? ¿Cómo los pudiste notar? Estaban súper atentos. Incluso una de ellas se echó hacia el frente, como que se veía como hasta desesperada, diría yo, porque mirando. Y yo me imagino que tiene un efecto demoledor también en el jurado que está mirando esas fotos tan gráficas, pero es parte también de probar su caso. Por ejemplo, el tema del embrión que tú mencionas o del feto, ellos están probando una acusación adicional, que es que la mató y también tronchó la vida de un ser humano por nacer, de una persona por nacer. Creo que así es que está tipificado en el sistema federal. Tienen que probar que había ahí un ser humano por nacer para que luego pueda ser declarada culpable de ese delito. Melissa, ¿y Verdejo? ¿Verdejo qué hace? A todas estas, ¿qué hace Verdejo? Pues Verdejo se quedaba, recuerden que yo estoy detrás en la parte posterior de la sala y él está en los bancos estos de al frente. Yo lo que podía observar de él era que él miraba hacia el frente y no sé si miraba a los monitores o no, pero miraba hacia el frente, pero se quedaba rígido. Él no... ¿Y los familiares de él? La mamá sí la notaba que durante toda la presentación de las fotos, esa señora estaba así, mirando hacia el suelo, se tocaba aquí la nariz, se veía como descompuesta. Bueno, pues gracias, Melissa. Una pregunta breve a los abogados antes de irnos. Ustedes, con lo que se ha visto y se ha visto hasta el momento, ¿realmente Félix Verdejo tiene oportunidades de salir no culpable en este caso? Bueno, hemos dicho, yo creo que desde el principio de este proceso, que el caso es contundente y hay muchos elementos de corroboración porque los testimonios se corroboran con las fotos y acuérdense que falta el testimonio aún más contundente, que va a ser el del cooperador y el coacusado en este caso, que va a hablar de conocimiento propio y personal, de lo que él presenció, de lo que él hizo y lo que hizo Verdejo. Yo lo veo muy difícil que la defensa pueda tener alguna oportunidad en este caso. ¿Y Osvaldo igual? Yo lo veo igual, pero fíjate, hay solamente un testimonio que lo va a conectar todo. Y cuando tú tienes un solo testigo, depende de ese testigo que sea el conector de toda esa prueba, siempre hay unos riesgos envueltos. Lo vimos en el caso anterior que discutimos. Pero este caso tiene más pruebas más allá del testigo. Sí, pero fíjate que aquí no hay pruebas de ADN. Aquí todavía, si el juicio se acabara hoy, tú no tendrías una convicción porque todavía no has establecido que él fue el que la mató. Quien establece eso
es el testigo. Es el testigo. Pero sin embargo hay mucha evidencia que corrobora eso. Evidencia de los textos, de la presencia de él, etc. Sí, pero eso va estaba, que pasó por allí, que sabe nadar, que esto, que aquello, que faltó al entrenamiento de esa mañana. Conectado todavía. Es demasiada la conexión. Conta que aquí hay que probar un kayaking, hay que probar un secuestro. Secuestro, claro. Bueno, ya nos fuimos, se nos acabó el tiempo. Estaremos conversando en las próximas semanas hasta que esto acabe, pero por el momento vamos con Kimberly. Y la conversación continúa a través de nuestras redes sociales, así que si usted todavía no lo ha hecho, entre a nuestro Facebook Live de Jugando Pelota Dura porque los comentarios están muy interesantes. Al regreso, marcharán en contra del aumento de la luz. ¿Cuál será el efecto? ¿Qué tendrá que decir Omar Marrero? Él está ya en nuestros estudios y nos contesta. Además, posibles primarias para la gobernación de Proyecto Dignidad. ¿Qué dice César Vázquez sobre sus contrincantes? Le decimos, pero antes paso contigo, Margarita.